París. Domingo, 19 de octubre de 2025. El sol apenas empezaba a reflejarse sobre los cristales del Museo del Louvre cuando algo impensable comenzaba a gestarse en silencio. La ciudad aún despertaba de la madrugada lluviosa, y los primeros turistas esperaban a que se abrieran las puertas del museo más famoso del mundo. Nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, el corazón cultural de Francia sería violado con una precisión quirúrgica. A las 09:27 de la mañana, un camión blanco se detuvo junto a la fachada lateral de la Galerie d'Apollon, una de las salas más vigiladas del museo. En el costado del vehículo podía leerse el nombre de una empresa de mudanzas parisina. El chofer descendió, encendió una máquina elevadora y comenzó a desplegar un largo brazo mecánico hasta alcanzar el balcón del primer piso. Los transeúntes apenas lo notaron. París está llena de reformas, y un grupo de hombres con chalecos naranjas no llama la atención. Salvo que esos hombres no eran obreros. En menos de un minuto, 3 sujetos subieron por la plataforma. Llevaban mochilas negras, herramientas eléctricas y rostros cubiertos con visores opacos. Su entrada fue tan rápida que las cámaras de seguridad tardaron varios segundos en detectarlos. Para cuando el primer guardia revisó los monitores, los intrusos ya habían roto las vitrinas y tenían en sus manos las joyas imperiales del Segundo Imperio francés. Tiaras, collares y coronas que alguna vez pertenecieron a la emperatriz Eugenia de Montijo. Mientras el cristal caía al suelo en pedazos, el eco metálico se confundía con el zumbido de las pulidoras de los obreros de mantenimiento. Nadie sospechó nada. 4 minutos después, los hombres descendían nuevamente por la misma plataforma. El chofer plegó el brazo hidráulico, encendió el motor y se alejó sin prisa, mientras 2 motocicletas de alta cilindrada esperaban en la esquina para escoltarlos hacia las afueras de la ciudad. Todo el golpe había durado 7 minutos exactos. Los turistas no se enteraron de nada hasta que, a las 09:45, una empleada descubrió las vitrinas vacías. El grito resonó por los pasillos de mármol, y los guardias se precipitaron sin saber si se trataba de un accidente o de un atentado. Lo que encontrarían a continuación paralizaría al mundo del arte. Pero antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y a qué hora exacta estás viendo este relato. Así sabremos hasta dónde viajan las sombras de esta historia. La directora del Louvre, Laurence Descartes, llegó al lugar 20 minutos después. Los equipos de seguridad habían acordonado la sala. Las cámaras mostraban a los 3 ladrones entrando y saliendo con una tranquilidad escalofriante, como si conocieran cada punto ciego del museo. Uno de ellos, antes de salir, incluso se detuvo frente a una pintura del siglo XVII y pareció sonreír. En la escena quedaron abandonados un guante, un casco y un trapo impregnado con gasolina. Pistas que más adelante revelarían algo inesperado. Mientras los investigadores recolectaban las primeras evidencias, la noticia se extendía por todo el planeta. El museo más vigilado del mundo había sido asaltado a plena luz del día. La noticia se propagó como una onda expansiva. En cuestión de minutos, las cadenas internacionales interrumpieron su programación habitual. Robo histórico en el Museo del Louvre, titulaban los banners rojos que cruzaban las pantallas. En los cafés cercanos, los parisinos levantaban la vista de sus tazas, incrédulos. ¿Cómo podía alguien entrar y salir del Louvre como si fuera una simple tienda de antigüedades? A las 11 de la mañana, el perímetro del museo estaba rodeado de patrullas, agentes de la Brigada de Patrimonio Artístico, OCBC, peritos y periodistas. En la fachada, el reflejo del sol iluminaba los cristales rotos de la Galerie d'Apollon, donde hasta unas horas antes brillaban 9 joyas reales, piezas elaboradas con diamantes, zafiros, rubíes y perlas de los antiguos talleres imperiales. 8 de ellas habían desaparecido. Una corona de oro perteneciente a la emperatriz Eugenia, fue hallada en el suelo, abollada, como si los ladrones la hubieran dejado caer durante la huida. Las cámaras de seguridad confirmaron lo inimaginable. 3 hombres con trajes de obreros, rostros cubiertos y movimientos coordinados como una unidad táctica profesional. No había violencia, ni gritos, ni disparos. Solo precisión. El tiempo dentro del museo parecía haberse detenido. El ministro de Cultura francés calificó el hecho como una herida simbólica al corazón del país. La directora del museo, visiblemente afectada, pidió perdón públicamente y reconoció una terrible falla en el protocolo de seguridad. Su voz tembló frente a las cámaras, y los rumores sobre su renuncia comenzaron de inmediato.
Mientras tanto, los analistas del crimen decían algo que heló la sangre de todos. Los ladrones sabían exactamente qué piezas robar. Ignoraron otras más valiosas, incluso más fáciles de vender. Fueron directo a las joyas de Eugenia, las mismas que Napoleón III regaló antes de su exilio, y cuya historia está envuelta en mitos, promesas rotas y maldiciones familiares. El caso pasó a manos de la Interpol. Más de 100 investigadores trabajaron sin descanso durante las primeras 48 horas. París se convirtió en un tablero de ajedrez. Cámaras revisadas, peajes analizados, registros de mudanzas inspeccionados. Pero los hombres del camión blanco parecían haberse desvanecido. En la noche del 20 de octubre, un inspector encontró el vehículo incendiado a las afueras de la ciudad, cerca del río Sena. Dentro, solo cenizas, restos de tela y una lata de gasolina. Las huellas se detenían ahí, en la orilla. El camión había sido registrado a nombre de una empresa fantasma, creada solo 2 semanas antes del robo. Mientras las autoridades reforzaban las medidas de seguridad, la indignación crecía. ¿Cómo era posible que 3 hombres humillaran al museo más protegido del planeta? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos hablaban de una banda internacional de arte, otros de un encargo de coleccionistas privados en el Golfo Pérsico o en Asia. Pero entre bastidores, los investigadores franceses sospechaban algo más oscuro, una fuga interna. Y aquí hago una pausa. Si aún estás escuchando este relato, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte para seguir explorando conmigo los misterios más impactantes del mundo real. Porque lo que viene a continuación es todavía más desconcertante. El Louvre no fue elegido al azar, y los ladrones sabían exactamente qué mensaje querían dejarle a Francia. Durante los días posteriores al robo, París se convirtió en un hervidero de teorías. La prensa lo llamó el crimen más elegante del siglo, pero entre los pasillos del museo, la palabra que resonaba era otra: traición. Los ladrones habían burlado un sistema de seguridad valorado en millones de euros, con sensores infrarrojos, cámaras térmicas y personal armado las 24 horas del día. Aquello no podía haber ocurrido sin ayuda desde dentro. Mientras la policía analizaba los registros del personal, surgió una coincidencia inquietante. Uno de los técnicos de mantenimiento había pedido su renuncia justo una semana antes del golpe. Su dirección era falsa. Su teléfono no existía y su ficha laboral había sido ingresada solo 3 meses atrás. Nadie recordaba su rostro con claridad. Un fantasma dentro del Louvre. Pero la investigación dio un giro inesperado cuando los historiadores del museo advirtieron un detalle que los policías pasaron por alto. Todas las piezas robadas tenían algo en común. Habían pertenecido a la emperatriz Eugenia de Montijo, última soberana del Segundo Imperio francés y esposa de Napoleón III. Y según los registros, esas joyas fueron diseñadas para ceremonias en las que, según la leyenda, se invocaban símbolos de poder y protección. La superstición decía que quien separara las joyas de su conjunto original sufriría desgracias. La emperatriz misma escribió en una carta conservada en los archivos de la familia Bonaparte una frase que ahora parecía un presagio: quien profane la corona del amor y la ambición, despertará el eco de la ruina. Por supuesto, los expertos modernos desestimaban eso como simple mitología cortesana, pero dentro del museo los rumores crecieron. Algunos empleados aseguraron haber visto luces intermitentes en la Galerie d'Apollon después del robo. Otros afirmaban haber escuchado pasos cuando ya no quedaba nadie. El Louvre, acostumbrado a custodiar la historia, ahora se sentía vigilado por ella. Mientras tanto, los medios descubrieron un patrón. Cada joya robada representaba un episodio del ascenso y caída del Imperio francés. Una tiara con diamantes que simbolizaba la unión de Europa bajo el emblema imperial. Un broche con forma de estrella, entregado a Eugenia el día de su coronación. Un colgante con la inscripción «Eterna Gloria», oculto durante el exilio en Inglaterra. Los expertos en criminología comenzaron a hablar de un mensaje simbólico. El robo no era solo económico, sino ideológico. Un golpe al orgullo nacional, una burla al mito del poder eterno. En los foros digitales, los internautas conectaban los puntos. El camión, las motos, el tiempo exacto del robo, 7 minutos. El número de piezas sustraídas, 9. Para algunos, era una referencia directa a la 9ª esfera del infierno de Dante, el círculo donde se castiga la traición. ¿Era acaso una coincidencia o los ladrones querían dejar un rastro críptico?
Lo cierto es que, mientras la Interpol extendía la búsqueda a Bélgica, España y Alemania, la policía francesa recibió un sobre anónimo. Dentro había una sola fotografía, una de las joyas robadas, colocada sobre un periódico del día del robo. En el reverso, una frase escrita a mano: no roban por dinero, sino por memoria. Ese fue el momento en que el caso dejó de ser un simple robo. Se convirtió en una declaración, un recordatorio de que el pasado nunca duerme, y de que incluso las glorias imperiales pueden ser profanadas en silencio. Y si estás escuchando esto, dale me gusta y comparte el video, porque lo que viene a continuación revelará cómo los investigadores descubrieron que los ladrones no solo conocían la historia del Louvre, sino que habían ensayado el robo dentro del museo, meses antes, frente a los ojos de todos. Los días siguientes al robo, el Museo del Louvre se convirtió en un laboratorio de memoria. Cada paso, cada sonido, cada sombra fue revisada por los equipos forenses. Los investigadores del OCBC recrearon minuto a minuto el atraco, analizando las grabaciones desde más de 40 ángulos distintos. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Apenas 3 meses antes del robo, un grupo de técnicos había solicitado permiso para pruebas de mantenimiento estructural en la Galerie d'Apollon. Su autorización fue firmada por un supervisor que, misteriosamente, ya no trabajaba en el museo. Durante esas supuestas pruebas, los técnicos colocaron andamios, midieron accesos, probaron alarmas. Y en una de las grabaciones de ese día se observa lo imposible. El mismo camión blanco con elevadora estacionado en el mismo punto donde, 3 meses después, los ladrones realizarían el robo real. Habían ensayado el golpe dentro del museo, con permiso oficial. Los agentes comprendieron que estaban ante un trabajo de inteligencia planeado con precisión militar. Cada movimiento respondía a un cálculo exacto. El horario escogido, entre 1900, las 09:27 y las 09:34, coincidía con el cambio de turno del personal de seguridad. El acceso lateral no contaba con guardia fijo, y las alarmas de esa zona estaban en mantenimiento desde hacía semanas. Nada fue casualidad. El análisis de los objetos abandonados reveló más. En el interior del casco hallado cerca de la galería había restos de ADN. El laboratorio identificó un perfil parcial que coincidía con el de un ladrón italiano relacionado con robos de arte en Milán y Venecia. Sin embargo, la coincidencia no fue completa. El rastro genético parecía alterado, mezclado con otro. Era como si alguien hubiese manipulado la evidencia para desviar la investigación. Mientras la prensa devoraba titulares, la Interpol extendió la cacería a toda Europa. Las joyas robadas fueron añadidas a la base de datos internacional de obras de arte sustraídas, con alertas a aeropuertos, aduanas y casas de subastas. Pero los ladrones parecían haberse esfumado sin dejar rastro. No hubo señales en el mercado negro, ni en los canales criptográficos donde suelen aparecer las piezas robadas. Nada. Sin embargo, algo llamó la atención de los analistas financieros. Una transferencia anónima de 4,8 millones de euros desde una cuenta suiza a una empresa de transporte marítimo en Marsella, realizada el mismo día del robo. El remitente, según el banco, era una sociedad registrada en Dubái. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Mientras los agentes franceses seguían el dinero, un hallazgo inesperado emergió desde el Sena. Una semana después del golpe, un buzo de la policía halló un pequeño cofre metálico entre los escombros del fondo del río, a escasos metros del lugar donde había aparecido el camión incendiado. En su interior había fragmentos de una joya fundida y una nota con un símbolo grabado, un círculo atravesado por una línea diagonal. El mismo símbolo había aparecido en la fotografía anónima enviada a la policía días antes. Una firma. O una advertencia. A esas alturas, la opinión pública ya no hablaba solo de un robo. Hablaba de un mensaje. Un recordatorio de que incluso el museo más protegido del planeta puede ser vulnerado por manos invisibles. Los investigadores, exhaustos, comenzaron a sospechar lo impensable, que detrás del golpe no había una banda común, sino una red internacional con acceso a información de inteligencia. Una estructura tan bien organizada que algunos agentes comenzaron a llamarla en voz baja la Hermandad del Silencio. Y mientras Francia exigía respuestas, alguien filtró un dato escalofriante.
Una de las cámaras internas del museo captó una figura segundos antes del robo. Una sombra solitaria, observando desde un pasillo, inmóvil. No llevaba chaleco, ni casco, ni herramientas. Solo observaba. Y desapareció justo cuando los ladrones entraron. Si sigues aquí, deja tu me gusta y activa la campanita. Porque lo que viene a continuación es el desenlace de esta historia, la confesión que nadie esperaba, y la verdad que el museo intentó ocultar para siempre. Pasaron los días, las semanas, y el silencio comenzó a pesar más que el propio robo. Las autoridades francesas mantenían la investigación bajo estricto secreto, mientras los medios exigían respuestas. Pero dentro de los muros del Louvre, algo se había quebrado. El museo, símbolo de la perfección y el orgullo nacional, había sido humillado ante el mundo entero. A finales de octubre, una filtración sacudió los cimientos de la investigación. Un informe interno señalaba a 3 empleados del museo, 2 guardias de seguridad y un técnico de mantenimiento. Por negligencia y posible complicidad, los 3 habían estado de turno el día del robo. Los 3 desaparecieron después. Uno de ellos fue hallado en Bélgica, viviendo bajo un nombre falso. Cuando fue interrogado, su respuesta fue escalofriante. No lo hicimos por dinero. Lo hicimos porque el Louvre debía recordar lo que custodia. La frase se volvió viral. Nadie entendía su significado, hasta que los investigadores descubrieron que el hombre había pertenecido a un grupo clandestino de historiadores, radicales que creían que los tesoros imperiales debían ser devueltos a sus países de origen o destruidos, para evitar su uso político. Los llamaban los herederos del olvido. Esa línea de investigación fue rápidamente silenciada. El Ministerio de Cultura negó su existencia, y en una rueda de prensa cuidadosamente orquestada, la directora del Louvre anunció que las autoridades estaban cerca de resolver el caso, aunque en realidad no había avances concretos. Solo rumores, versiones contradictorias y una creciente sensación de encubrimiento. La única joya recuperada, la corona dañada de Eugenia de Montijo, fue trasladada a un laboratorio para su restauración. Pero los restauradores notaron algo extraño. Bajo una de las piezas deformadas del oro, había una inscripción grabada que nadie había visto antes. Decía, a veces robar no es perder, es recordar. Esa frase cambió el rumbo del caso. Los investigadores comenzaron a sospechar que el robo no solo había sido un desafío a la seguridad del Louvre, sino un acto simbólico, una crítica, un gesto político o artístico contra el poder, contra la historia misma. Un espejo puesto frente a Francia para recordarle que incluso los tesoros más sagrados pueden desaparecer sin un solo disparo. El gobierno ordenó cerrar el caso públicamente. La Interpol continuó con la búsqueda en silencio, pero el interés mediático se apagó poco a poco. Los responsables, al menos oficialmente, nunca fueron capturados. Y las joyas, salvo aquella corona malherida, siguen desaparecidas. Sin embargo, hay algo que los informes oficiales no mencionan. Una cámara de seguridad del museo, desactivada durante el robo, volvió a grabar por accidente días después. En ella se observa a una mujer con abrigo oscuro caminar sola por la Galerie d'Apollon, detenerse frente a la vitrina vacía y colocar una flor blanca en el suelo. Nunca se supo quién era, ni cómo entró, solo que al retirarse miró directamente a la cámara y sonrió. Aquel gesto silencioso se convirtió en símbolo de todo lo que el caso representa. La fragilidad de la historia, el valor intangible del arte y la eterna danza entre memoria y olvido. Porque a veces, los robos más grandes no se hacen por dinero, sino por aquello que el tiempo intentó enterrar, y el eco de ese silencio aún resuena en los pasillos del Louvre. Y dime en los comentarios, ¿crees que fue un acto de rebelión o un golpe perfecto que el mundo nunca debió descubrir? ¿Desde qué país nos escuchas? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima investigación, porque los secretos más oscuros siempre dejan huellas en la penumbra.